Para eliminar el fuerte tabú que existe, se puede empezar por hablarlo sin sentir miedo ni vergüenza a ser criticado, cuestionado o rechazado. El tiempo va transcurriendo y la vida sigue su curso y con ella la sociedad dirigiéndose cada vez a un ritmo más rápido sin detenerse. Surgen nuevas innovaciones, pero no se considera detenerse para generar un cambio positivo en cuanto a la discriminación que existe respecto a las enfermedades mentales. Se puede iniciar por quitar etiquetas o críticas. De esta manera se evita que se sigan ocultando estos trastornos. Bueno, yo creo que está completamente conjugado. Si uno no está bien mentalmente, no podemos estar bien tampoco con la comida porque usualmente nuestras emociones están ligadas a lo que consumimos o a lo que queremos consumir, si tenemos algún exceso o si no queremos comer nada, ¿no? Entonces creo yo que es muy importante saber que hay que tener cuidado de estas dos áreas y sobre todo ir con algún profesional de la salud para que podamos saber cómo estar bien mentalmente, qué ejercicios hacer o qué hay que sanar internamente para que no nos perjudique a la hora de tener una relación con la comida. Identifiqué cuando ya estaba mal, ya estaba hablando con los médicos. O sea, antes pues mi familia lo veía, mi familia de amigos, pero ya cuando empezaban los mareos y desmayos y ya todo eso, pues ya tuve que ir con los médicos para que la notaran y con el psiquiatra. Las más comunes serían, por ejemplo, la bulimia, la anorexia o el síndrome de atracón, que es cuando las personas comen muchísimo porque, lo que mencionaba anteriormente, nos va a dar una satisfacción emocional, vamos a sentir felicidad en ese momento. Entonces es muy importante saber que no podemos ni irnos al blanco ni al negro, tenemos que estar en un gris. O sea, no es posible, digamos, comer perfecto y tampoco es posible comer súper mal. Tenemos que encontrar un balance en nuestra vida para que funcione, porque siempre que queremos irnos a extremos, no solo en la alimentación, en lo emocional, repito, en lo social, en nuestra vida, en labores escolares, domésticas, siempre nos va a desencadenar a algo que nuestro cuerpo no puede sobrellevar. No podemos ser perfectos, nadie es perfecto, y el intentar ser perfectos nos va a llevar a algo que no nos gusta, o sea, mentalmente nos va a estresar, nos va a dar ansiedad. Entonces es muy importante saber que es mejor llevar un balance, no caer en los extremos, y eso nos ayuda también a sentirnos como bien internamente, a tener paz, a tener estabilidad, y cuando tenemos paz y estabilidad es cuando podemos llevar una alimentación balanceada, normal, no estricta, y una alimentación balanceada pues nos lleva a tener salud. Mi experiencia con el trastorno de bulimia y otros trastornos alimenticios pues no fue nada agradable, porque no solo afectó mi salud física, sino también mental, llevándome a otros trastornos y también pues los problemas físicos como pérdida de cabello, problemas en los dientes, de piel y debilidad y todo eso. Yo diría que no, yo creo que tiene que ser un conjunto, un equipo. En mi caso, en mi trabajo, en mi día a día, yo sí refiero a algunos pacientes con un psicólogo, por ejemplo, porque yo no podría sola sobrellevar algún caso como de anorexia, de bulimia o algún trastorno de atracón, porque tiene mucho que ver lo mental y yo no trabajo lo mental, yo trabajo cómo darte los pasos, la clave para llevar una alimentación balanceada, pero si no estamos estables emocionalmente, posiblemente no vamos a poder llevar a cabo ese plan que se sugirió en la consulta de nutrición. Yo diría que tiene que ir de la par o darle prioridad encima de esto, primero ir con un psicólogo para después poder sobrellevar esto que el nutriólogo te está sugiriendo hacer. Cuando me lo diagnosticaron, pues no fue, pues yo ya tenía la idea de que obviamente estaba mal, tenía sus consecuencias, pero con tal de lograr sus objetivos. Pero sí conocí a otras chavas que sí estaban peor, entonces sí fue como convivir con ellas, fue algo difícil. Bueno, ver su situación. Yo creo que muchísimo. Generalmente me toca ver día a día con mis pacientes que me mencionan muchos de estos ejemplos. Por ejemplo, una persona estresada regularmente va a querer desencadenar o va a querer quitarse ese estrés con no comiendo nada o comiendo en exceso. Son como
vertientes. Lo mismo con una persona deprimida, pudiera irse al extremo de voy a comer lo que sea porque la comida me da un placer instantáneo, o no voy a comer porque siento que la comida me va a poner triste o va a cambiar mi emoción. Y muchos de estos tipos de trastornos mentales están 100% ligados. Usualmente también la ansiedad. Claro que depende el tipo de persona, pero siempre queremos ligar la felicidad con comer mucho. Cuando tenemos una fiesta, una cena, una comida familiar, eso mentalmente nos lleva a un lugar feliz, a un lugar estable o a recordar nuestra niñez. Si tuvimos una niñez feliz, entonces, digamos, las navidades, vamos a querer retomar ese sentimiento, lo que significa tener la mesa llena de comida y estar conviviendo felizmente con mi familia, ¿no? Entonces, ¿qué voy a querer hacer yo en mi día a día? Pues querer recordar esa cena con mucha comida y queriendo comer mucho porque me va a hacer feliz. Lo único malo con esto es que me va a hacer feliz instantáneamente, o sea, no me va a curar la tristeza, sino voy a ser feliz unos minutos y voy a volver a mi estado de ánimo anterior. Los obstáculos que presenté más que nada fue la psicoterapia, la terapia, o sea, la parte psicológica de entender que eso está mal, la dismorfia corporal, y pues la sesión de terapias y todo eso. No, completamente no. A veces vamos a querer pensar que sí, porque claro que comerme ahorita unas galletas de chocolate, una nieve o algo que se me antoje mucho me va a hacer feliz, como comentaba, a lo mejor en estos 10 minutos, pero en cuanto deje de comer ese alimento, realmente la felicidad se fue. Es muy importante saber que hay que acudir con un profesional, no solo de nutrición, sino en psicología, dado que este tipo de profesionales pueden indagar como más adentro de nuestras emociones, de nuestro ser, y ayudarnos a estar 100% bien, dado que si no estamos bien, vamos a querer hacer lo que sea para estarlo y nos podemos ir a extremos alimenticios, extremos incluso sociales, es decir, querer tener demasiado contacto con las personas, demasiados amigos, o no tener, aislarme o salir demasiado, o todos estos tipos de extremos, ¿no? Entonces es muy importante saber que no podemos llenar un vacío emocional con la comida, necesitamos arreglar nuestro interior, porque si no, eso nos va a desencadenar los trastornos. Pues los cambios que he tenido es eso mismo, como dejar de sobrepensar sobre mi cuerpo, aparte de tener la mejor alimentación y ejercicio y esas cosas. La psicoterapia es más que nada también se enfocan en buscar el origen de eso, o sea familiar o social, de que si alguien de pequeño te decía cosas, o alguien en tu familia, todo ese tipo de cosas, te buscan la raíz para empezar a tratarla. Comer sano trae diversas ventajas en nuestro estado físico. El consumir alimentos balanceados ayudará a mantener el cuerpo saludable, pero son pocos los que le dan la importancia a la buena alimentación respecto a la salud mental, ya que ésta se encuentra ligada al proceso que lleva una persona que sufre de alguna enfermedad mental. Una adecuada nutrición aporta al cerebro beneficios manteniendo su estructura y función de las neuronas. En el caso de las enfermedades como la depresión y esquizofrenia, se encuentra la falta de nutrientes a nivel celular. Sí, totalmente. Los problemas de trastorno mental originan problemas como la bulimia y anorexia, los que mencionamos anteriormente, porque si no estoy bien, si no tengo salud, si no tengo estabilidad mental, siempre voy a desencadenar algún tipo de enfermedad, trastorno o padecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias de no atender la salud física y mental? Bueno, principalmente que nunca voy a ser feliz. Definitivamente, sobre todo poniéndonos en lo psicológico, si uno no se atiende mentalmente, todos tenemos algún tipo de trauma, algún tipo de cosa que no nos hace feliz. Repetimos, puede ser en lo familiar, en lo social, en lo laboral o con nosotros mismos, autoestima, etc. Si yo no arreglo eso, no puedo estar bien, no puedo vivir bien, porque va a afectar a mis relaciones. A lo mejor con mis amigos no voy a poder ser 100% yo porque tengo algún miedo, o a lo mejor hay algún tipo de sentimientos como envidia, sentimientos como sentirnos inferiores o superiores.
En caso de, a lo mejor, las relaciones de pareja, lo mismo, no puedo yo confiar o estar con una persona si no estoy estable. Y todo este tipo de consecuencias psicológicas que obviamente las veremos con un profesional en la salud, en psicología, van a derivar a que en la comida caigamos en los excesos o al contrario, el no querer ni siquiera consumir alimentos o no verlo como una prioridad. Por lo tanto, si no como bien, mi cuerpo no funciona bien. El alimento es el motor de mi cuerpo, es como la gasolina para un carro. Si yo no le pongo gasolina a un carro, no avanza. Entonces lo mismo, si yo no como correctamente, si no le doy a mi cuerpo los alimentos que necesita, mi cuerpo no va a estar bien y pues se va, como un carro, a descomponer, a caer en algún tipo de padecimiento o enfermedad. El celular. Los trastornos alimenticios son consecuencias graves de una salud mental poco cuidada, que crea problemas sobre cómo se percibe la comida y la conducta alimenticia que se toma. Esto daña la correcta nutrición como la capacidad del cuerpo para recibir los nutrientes, originando enfermedades físicas. Por más que tu familia te apoye y amigos, o sea, no tienen los conocimientos y a veces, o sea, sí te quieren ayudar, pero no, siento que no es posible totalmente, sino es con terapia y con ayuda de un médico. El estado de felicidad es lo que toda persona busca en su vida y el tenerlo nos da bienestar emocional, así como un equilibrio psicológico que se relaciona con la química. Para lograrlo, hay sustancias que el cerebro crea, las cuales se les conoce como las hormonas de la felicidad. La serotonina causa un estado de ánimo saludable que lleva a la relajación y positivismo. También ayuda a controlar las emociones. La dopamina es responsable de hacer sentir placer o beneficios por las cosas o situaciones, lo que conduce a repetir lo que las causa. La oxitocina crea los vínculos y relaciones emocionales, así como de confianza. Muy pocas enfermedades van a dejar secuelas o afectaciones prolongadas. La mayoría de estos trastornos suelen ser episódicos o transitorios, por lo que una persona puede tener un episodio de depresión por 3-4 meses, recibir un tratamiento adecuado, superarlo o curarse, rehabilitarse y va a quedar exactamente como estaba antes. Hay muy pocos trastornos, por no decir contados, que pueden llegar a tener alteraciones o secuencias funcionales a largo plazo, pero son contados. Todas las demás patologías, la mayoría con un adecuado tratamiento, pueden quedarse, pueden retirarse, pueden quitarse sin dejar ningún tipo de consecuencia. Depende del medicamento. Hay muchísimos medicamentos que damos en el área psiquiátrica. Ese es otro estigma, que los medicamentos psiquiátricos causan dependencias o adicciones. La realidad es que solamente hay un grupo de medicamentos, de todos los que hay, que pueden generar esta situación de riesgo. Pero si la persona los toma con un adecuado seguimiento, en adecuadas dosis y por tiempo suficiente, son medicamentos que sirven mucho, siempre y cuando se usen de forma adecuada. Los trastornos mentales no identifican edad, género o posición económica. Lo más preocupante es que cada vez se presentan a tempranas edades. Siendo los niños los más afectados, al describir los síntomas es muy complicado para un adulto, sobre todo para un menor en el que empieza su formación. Los trastornos más comunes que se presentan son trastorno por déficit de atención e hiperactividad y ansiedad, afectando su desempeño o en la forma en que aprenden, ocasionando problemas en su rendimiento escolar. De principio, bueno, nunca lo noté en realidad en mi vida, ni cuando me lo diagnosticaron. Yo seguí con mi vida normal. Me lo diagnosticaron en primaria, me hablaron del salón para que fuera con la psicóloga, porque al parecer dicen que tenía bajas calificaciones, pero lo normal, fue, pues sí, siempre lo llevé, nunca le, o sea, no era la gran cosa, la verdad. Fue mi mamá, pues la mandaron a hablar, ahí mismo hablé con ella, bueno, ella habló conmigo más bien, pues no solo me dijo que todo iba a estar bien, que no es la gran cosa, que nomás tenía que enfocarme un poco más en la escuela. Pues gracias a eso, yo diría que fue muy, muy importante, porque gracias a eso realmente estoy en la universidad
fue parte muy importante en mi vida. Y sí, pues sí ayuda mucho a los chavos con este déficit. Existen diversos factores que perjudican la salud mental: el exceso de trabajo, exigencias, abusos, escasez de apoyo, intimidación, críticas o condiciones poco favorables, por ejemplo, la falta de espacio, ventilación, carencia de recursos, que ocasionan un aumento en el estrés y tensión. Creo que en un inicio nunca lo consideré, o sea, yo siempre que empecé a trabajar y todo, nunca me puse a pensar de que, tengo esto, y más bien en la última crisis fuerte que tuve, me obligó a dejar mi trabajo, y entonces es ahí donde ya me estoy dando cuenta de que es algo que se tiene que considerar. O sea, cuando tú estás enfermo y es una enfermedad que te causa, que te imposibilita, que tiene algo en ti, o sea, simplemente si tú estás enfermo, cuando tú vas a empezar a trabajar tienes que considerar esa enfermedad, sea la que sea. Y si tu enfermedad es la depresión o es la ansiedad, tienes que considerar que tú tienes esto para poder empezar a trabajar. Yo en el último trabajo que tuve, o sea, llegó un punto en el que ya no podía seguir trabajando. O sea, yo por suerte me apoyaron mucho, o sea, me dieron opciones de tratamientos, de modificar mis horarios, de modificar cosas y todo. Al final de cuentas yo ya estaba en un estado tan mal que no podía realmente, pues en ese momento a lo mejor para mí era dejarlo, ¿verdad? Pero creo que ahora en adelante, de esta última vez, es algo que siempre voy a tener que tener presente, es decir, bueno, ¿qué trabajos puedo aceptar? O sea, todos tenemos nuestros limitantes, todos tenemos cosas que pueden decir, esto sí se puede, esto no se puede, por mil y un motivos. Yo tengo que considerar y decir, bueno, tengo esta enfermedad, este trabajo es apto para mí, voy a poder, estoy en mi tratamiento, estoy bien. O sea, sí es algo que tienes que tomar en cuenta, porque al final de cuentas es algo que es parte de tu vida, y como cualquier otra persona que tuviera una enfermedad lo tomaría en cuenta. No es de dejarlo ya de que, no es nada más una cosita que se te pase. No, es algo relevante en tu vida, es algo que está ahí. Sí decayó, ¿verdad? Porque como el nuevo jefe no lo quería ahí en ese trabajo, él me platicaba que él hacía su trabajo, ¿verdad? Y que lo hacía lo mejor posible, pero el nuevo jefe se lo rompía, ¿verdad? Y le decía que no le gustó, que lo hiciera de nuevo, y lo volvía a hacer el trabajo, y otra vez se lo rompía, y eso le afectaba a él, psicológicamente le afectaba a él, y es por eso que él llegó a tomar esa decisión, ¿verdad? De ahorcarse, de suicidarse. Entonces, le afectó mucho la salud, ¿verdad? Le afectó mucho la depresión, le afectó mucho el estrés de que el trabajo no se lo aceptaba de tal manera que lo hacía, y de esa manera tomó esa decisión. Depende del trastorno. Como les comentaba ahorita, hay muchísimos trastornos, pero la gran mayoría no generan una discapacidad laboral. Hay unas cosas que son muy específicas, pero la realidad es que parte de romper el estigma de los trastornos psiquiátricos es integrar en la mayor medida a los pacientes a una vida normal. Y eso incluye que tengan una vida laboral, una vida familiar y una vida social. Entonces, el negarle un empleo o el negarle los servicios básicos a una persona por tener un padecimiento es segregación y discriminación.